Hola a todos, hoy arrancamos con nuestra cuarta semana del curso Introducción al Business Analytics. Hoy estaremos hablando de transformación de datos con dplyr. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la semana? Pues básicamente aprender a transformar datos crudos en información que podamos usar para tomar decisiones. Entonces el foco no está en que dominemos la librería dplyr. Dplyr de nuevo es una herramienta que vamos a estar usando, pero la intuición sí va a estar un poco en los procesos que se hacen alrededor de la transformación de datos. Entonces el primero de ellos pues es el tema de filtrar, por ejemplo, variables, información. Entonces yo quisiera filtrar únicamente, no sé, las ventas del año 2023 o las ventas de enero o las ventas de febrero, ¿cierto? Aprenderemos a calcular, es decir, por ejemplo, yo tengo las cantidades y tengo el precio por unidad y yo quisiera saber cuál es el valor total de las ventas del mes. Entonces, a multiplicar, por ejemplo, esas dos columnas. Vamos a agrupar para aprender a sacar descriptivas por grupos. Entonces, por ejemplo, quiero calcular las ventas por región o las ventas por producto o las ventas por, qué sé yo, una categoría que agrupe mi información. Y finalmente vamos a aprender a resumir nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, cuánto es el promedio de ventas por vendedor y ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a usar, vamos a trabajar con una función, una librería que se llama dplyr, que básicamente su sintaxis es trabajar con verbos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quiero seleccionar algunas columnas, uso la función select. Si quiero filtrar algunas columnas, perdón, algunas observaciones, uso la función filter. Si quiero crear una nueva variable, uso la función mutate. Si quiero hacer resúmenes de mi base de datos, uso la función summarize. ¿Listo? Básicamente en eso se va a resumir lo que vamos a hacer hoy. Ya vamos a hablar de cuál es la estructura de cada verbo, cómo se usa. Por ejemplo, para hacer descriptivas por grupo usaremos intuitivamente una función que se llama group by. Y cuando quiera hacer cálculos como cálculos por grupos o lo que llamamos de capis, pues lo haríamos por group by más summarize, como básicamente una combinación de la función anterior que nos resume, pero hacer resúmenes por alguna subcategoría. Entonces arranquemos hablando de la librería dplyr. Dplyr, digamos, básicamente va a tener la siguiente sintaxis: siempre el verbo más el objeto que queremos modificar más la función que queremos aplicar. Entonces, en este caso queremos filtrar un objeto y aplicar un filtro que es región igual a norte. ¿Listo? Y esa misma intuición la vamos a usar a lo largo de todas las funciones que vamos a usar con dplyr. Entonces, arranquemos por lo primero, que es nuestra instalación y carga del paquete. Ya en la clase anterior veíamos que la instalación era como cuando instalamos una aplicación en nuestro dispositivo, y que cuando la vamos a usar, las que la tenemos que llamar o activar en nuestra sesión de RStudio, pues es el equivalente a abrir una aplicación en nuestro computador. Entonces la instalamos una única vez, pero siempre la llamamos cuando la vamos a usar en nuestro flujo de trabajo. Entonces, hoy vamos a trabajar tal cual como ya aprendimos a usar nuestros R scripts en R, que eran estos scripts que aparecían por acá en la esquina, perdón, denme un segundo, en nuestra esquina superior derecha. Ya en esta semana, la semana anterior vimos, la semana 3 vimos cómo funciona. Básicamente vamos a crear un script. Hablamos por acá que siempre debemos asegurarnos que tanto el entorno como pues nuestra consola preferiblemente estén limpias. Tratar de no tener otros scripts en el repositorio abiertas. Eso nos va a facilitar un poco como que no nos enredemos, no nos, digamos, no nos distorsionemos tal vez con otros scripts. Entonces yo siempre les recomiendo, cuando vayan a arrancar en un proyecto en nuevo, arranquen con su RStudio de la siguiente manera. ¿Cuál es el siguiente paso? En la clase también veíamos que era una muy buena práctica de programación arrancar marcando el script con nuestro nombre, y pues la última vez que trabajamos en el archivo o para efectos de la clase, el código, nuestro código de estudiantes. ¿Listo? Y decíamos que una de las primeras cosas que teníamos que hacer era instalar o llamar las librerías de la clase. ¿Listo? Entonces, para lo que ustedes van a hacer, van a ir acá a de ahora en adelante vamos a movernos. Yo voy a ir copiando el código de aquí, tomando el código de aquí,
pero siempre vamos a ir a hacerlo sobre el script. Entonces voy a darle copiar a esto, aquí le di copiar y me lo voy a traer a mi script. Y ahí está. Entonces la función que lo instala es esta que se llama install.package, que yo la voy a correr por acá, en esto que está acá, le voy a dar clic a esta función y le voy a dar run, ¿cierto? Veíamos en la clase anterior también que, pues digamos, mientras yo esté escribiendo en el script, básicamente no se va a ejecutar nada, a menos de que yo le dé la orden de hacer la función run. ¿Listo? Entonces ahí ya instalamos nuestra librería. Yo la voy a comentar para evitar volverla a instalar otras veces. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a guardar el script sobre el que voy a trabajar. En este caso voy a guardarlo en la carpeta, qué sé yo, descargas. Por acá que tengo mi carpeta descargas y voy a colocarle prueba. Ustedes ya saben, tienen que guardarlo siempre con su nombre y su código. Ahí está. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a verificar que la librería esté activa. Las librerías que están activas en este momento en la sesión son aquellas que tienen este checklist activado. Entonces voy a escribir aquí dplyr y como ustedes pueden ver, aquí hay una que se llama dplyr que no está activa. Entonces la podemos marcar y automáticamente la activamos, o vamos, seleccionamos la línea, le damos run y automáticamente nuestra función se activa. ¿Listo? Bien, vamos a ir guardando. Siempre recuerden que cuando está en color rojo acá el script, implica que los cambios que han realizado o lo que han escrito aún sobre el script no está. Otra recomendación, siempre vayan corriendo el script línea a línea, desde el inicio hasta el final. Eviten escribir un código acá que van a ejecutar primero antes de ejecutar una línea de arriba. Lo ideal es que esto sea, como les decía en clase, como una carta que ustedes están escribiendo, donde ustedes quisieran que R primero lea las primeras líneas y después pase a las siguientes líneas. Bien, entonces vamos a copiar esta otra línea de acá, y es la última línea que voy a copiar antes de la clase, que es donde tenemos nuestra base de datos. Yo voy a descomentar por acá, y en la clase pasada les decía que para efectos de nuestra clase siempre les voy a entregar la base de datos cargada en una página web y le vamos a pedir a R que la lea desde allá. Entonces si ustedes se fijan, aquí acabamos de leer la línea 11, se ejecutó en nuestra consola, ¿cierto? Y el siguiente paso es ir a revisar en el environment. Siempre hemos dicho que ese es el flujo. Escribimos sobre el script, ejecutamos, le damos run, revisamos sobre nuestra consola el resultado y después vamos y revisamos en el environment. Ese es el flujo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Inspeccionar el tipo de documento. En la clase pasada, en la práctica que hicimos en clase, veíamos que los data frames eran una especie de vectores combinados. Básicamente muchos vectores de columnas combinados en un único data frame, y que eso se veía de esta manera. Por ejemplo, entonces acá tenemos una columna que se llama fecha, otra columna que se llama producto, otra columna que se llama categoría, precio, cantidad, región y vendedor. ¿Listo? Eso lo podemos imprimir. ¿Cómo dice para abrirlo? Pues lo dice acá. Esto se llama el equivalente a hacer la función view, escribir view sobre esto. O veíamos también que cuando queríamos inspeccionar sobre la consola cómo se veía el objeto, podíamos escribirlo y darle enter. Esa era una alternativa. O la otra era, que les contaba que era una muy buena práctica en programación, siempre que se hace una acción, automáticamente se escribe el nombre del objeto abajo para inspeccionarlo en nuestra consola. Entonces lo que yo les recomendaba en clase es siempre generen el objeto en la línea 11, por ejemplo, y en la línea 12 coloquen el nombre del objeto para que se imprima sobre su consola y ustedes puedan tener control visual. Al menos mientras van ganando más confianza con R, yo les recomiendo que siempre hagan esto. Esto es una muy buena práctica de programación. Inclusive los más senior hacemos esto. Normalmente imprimimos para asegurarnos que lo que hicimos corresponda con lo que queríamos hacer, ¿sí? Entonces acá se ve que el objeto ventas, que es con el que vamos a trabajar hoy, tiene las siguientes variables. También en la clase 1 veíamos que nosotros podíamos identificar la clase del objeto. Por ejemplo, escribíamos class ventas y esto nos iba a arrojar que esto es un data frame. Entonces vamos a colocar aquí atributos del objeto. ¿Listo? Y otra cosa que veíamos en la clase anterior era que nosotros podíamos usar esta función que se llama str, y esa función str nos indicaba el tipo de columna que tenemos. Entonces fíjense que el primer vector es una columna de caracteres
El segundo, que tiene el nombre del producto, también es una cadena, una columna de cadena de caracteres. La tercera, que es la categoría, si es computación, accesorios, también son caracteres, mientras que tanto precio como cantidad son variables numéricas. Entonces aquí en nuestra base de datos tenemos dos variables numéricas y 5 variables categóricas. Entonces, esto es lo primero que hacemos cuando cargamos un objeto, una base de datos a nuestro R, inspeccionarlo, tratar de entender qué hay ahí antes de continuar con cualquier otra actividad que vayamos a hacer a lo largo de la clase. Entonces, arranquemos con las transformaciones básicas, por ejemplo, seleccionar algunas columnas. Entonces, fíjense que yo les contaba que la forma en la que opera cualquier librería de dplyr, por ejemplo, es el verbo de lo que queremos aplicar, los datos sobre los que queremos aplicar ese verbo y los argumentos que queremos usar. Entonces, por ejemplo, si queremos seleccionar algunas columnas de nuestro data frame, entonces ya veíamos que ventas tenía estas columnas: fecha, producto, categoría, precio y cantidad. Entonces vamos a hacer algo, quedémonos con la columna producto, con la columna precio y la columna cantidad. Entonces vamos a escribir el código entre todos. Yo les recomiendo que en estos puntos vayan seleccionar variables. ¿Listo? Yo les recomiendo que, si quieren, intenten escribir el código, ejecútenlo, no importa que se equivoquen. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí ventas Inc., así se llama nuestro objeto, y voy a usar los nombres. ¿Cuáles son los nombres de las variables? Voy a imprimir el objeto acá si no me acuerdo de los nombres. Entonces voy a quedarme con este que se llama producto. Voy a colocar acá select y el objeto. Entonces les decía, ¿cuál es el primer argumento de cualquier función de la librería dplyr? El objeto que quiero modificar. ¿Cuál es el objeto del que quiero extraer variables? Este objeto que se llama ventas. Entonces escribimos ventas, ¿sí? En el caso suyo, si no le van a llamar ventas, sino que le van a poner cualquier otro nombre, pues sí es importante que el primer elemento es el objeto que quiero modificar. Y los siguientes son los argumentos. Entonces voy a enlistar las variables con las que me quiero quedar. Me quiero quedar con la variable producto. Me quiero quedar con la variable precio, que es esta que está acá, la segunda. Y me quiero quedar con la variable que se llama cantidad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, lo primero que voy a hacer es, una vez yo quiero crear el objeto, lo voy a imprimir. Entonces vamos a subrayar estas dos cosas para que se nos cree el objeto acá en esta parte y para que se nos lo imprima sobre la consola. Aquí hice un error a propósito, y es que quería mostrarles que R sigue siendo sensible a las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí escribí la última D en mayúsculas cuando el nombre está todo escrito en minúscula. Lo hice para mostrarles que el error ocurre. ¿Cuál es el tipo de error más común con la función select? Este que aparece acá, que no puede seleccionar columnas que no existen. Cuando a ustedes les aparezca esto, es porque están escribiendo o el nombre de la variable mal o la variable aún no está creada. ¿Listo? Eso es lo que nos dice a nosotros. Este es, de nuevo, recuerden que este es el típico data frame, esta es la típica base de Excel con la que ustedes están trabajando, que para efectos pedagógicos estoy trabajando con una base de datos muy chiquita, pero pues lo que hacemos aquí para 9 filas, que es lo que tiene esta base de datos, va a funcionar para n filas. No importa cuál sea el tamaño de su base de datos. Voy a limpiar de nuevo por acá la consola y voy a ejecutar esto ahora sí para verlo. Y ahí está. Fíjense que nuestro nuevo objeto, que se llama ventas Inc., se imprimió, acá en esta línea se creó y después en la línea de abajo se imprimió sobre la consola. Entonces acá tenemos un objeto que tiene 9 observaciones y 3 variables. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue seleccionar todas las filas, pero únicamente las 3 columnas que fueron de nuestro interés, que fueron producto, precio, cantidad. ¿Listo? Entonces, así seleccionamos. Por acá les dejo, por ejemplo, también el ejemplo de cómo eliminar una columna en particular, que es agregándole el signo menos antes del nombre de la columna. Por ejemplo, digamos, honestamente, por practicidad no lo voy a hacer acá, no me voy a enredar, no me voy a detener a hacer ejemplos más particulares. Acá también les dejo, por ejemplo, otras formas de filtrar usando el nombre, patrones en los nombres de las variables. Tampoco me voy a detener acá porque me interesa que aprendan la intuición básica de la función, que es el objeto que quiero modificar y las variables que quiero mantener.
la lista de variables que quiero mantener en el nuevo objeto que estoy creando, que en este caso es ventas ingresos. ¿Qué pasa si yo no quiero seleccionar una nueva variable, sino que lo que quiero es renombrar las variables? Quiero renombrar una variable que ya existe, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vamos a crear un objeto que se llama ventas ren, de rename, ¿cierto? Y vamos a usar la función rename, así se llama la función. Y de nuevo, voy a repetir esto a lo largo de toda la clase hasta que se nos memorice. El primer argumento de cualquier función de dplyr es el objeto que quiero modificar. En este caso, el objeto se llama ventas. ¿Listo? ¿Cuál es lo que quiero modificar? Quiero renombrar una variable. Entonces vamos a renombrar esta variable que se llama productos. ¿Se acuerdan que ventas? Vamos a imprimirlo acá. Ventas tiene una variable que se llama producto. Y ya no quiero llamarlo producto, sino que quiero llamarlo ítem. ¿Cómo funciona? Vamos a escribir el nombre de la variable nueva, la que yo quiero crear. Vamos a usar un igual y vamos a usar el nombre de la variable que ya existía. Entonces yo quiero que en mi nueva base de datos ya no se llame ítem, perdón, ya no se llame producto, sino que se llame ítem. Entonces vamos a, de nuevo, como les decía, vamos a imprimir sobre nuestra base de datos el objeto ventas rem para asegurarnos que quedó bien creado. Y ahí se ve. Fíjense que en nuestra base de datos ventas, la original, la segunda columna se llama producto. En nuestra nueva base de datos, esa columna ahora se llama ítem. Entonces, de esa manera renombramos una variable. ¿Listo? Vamos con, ¿qué pasa si yo quisiera filtrar? Quiero quedarme únicamente con unas categorías en particular o quiero quedarme con unos valores en particular. Entonces, antes de ir a aplicar los valores, quiero recordarles de nuevo cuáles son los operadores que se usan en R para evaluar. Hablábamos que el doble igual era diferente de un solo igual porque en el doble igual siempre lo hacíamos para evaluar una condición. Eso lo dijimos en clase, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera evaluar que la región sea igual a norte, debería ser igual igual. Si yo quiero evaluar que algo sea diferente a algo, entonces sería el signo de exclamación más el igual. Y así sucesivamente, pues están todos los operadores. Entonces, el mayor que, menor que, mayor igual a que, menor igual a que, o la función de si una variable pertenece al conjunto. Acá les dejo uno de los errores más comunes, que es cuando se hacen evaluaciones, olvidarse colocar los dos iguales y normalmente termina cometiendo un error. Entonces vamos a filtrar algunas observaciones. Veamos una vez más, voy a borrar por acá y voy a imprimir mi objeto ventas. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos con todos los productos cuyo precio sea superior a 1000 unidades? ¿Listo? Acá tenemos productos de 1200, ¿cierto? Tenemos 3 productos de 1200, tenemos algunos de 25, 45, 300. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo objeto. Entonces, filtrar observaciones. Entonces, vamos a colocarle ventas, _, el nombre del objeto que quiero crear, y llamémosle ventas match, de mayor, ¿cierto? Ustedes pónganle como le quieran poner. Entonces vamos a colocar filter acá y voy a colocar cuál es el primer argumento que yo debo escribir, el objeto que quiero modificar, ventas. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo argumento de la función filter? La condición que quiero o las condiciones que quiero usar para filtrar. Para ejemplos prácticos y pedagógicos vamos a filtrar con una condición, que la variable precio, esta que está acá, ¿cierto? Que el precio sea mayor o igual, podemos ponerle solo mayor o podemos poner mayor o igual a 1000 unidades. ¿Listo? Y para asegurarnos que ejecutamos el resultado bien, vamos a imprimir el objeto en la consola y lo vamos viendo. Ya se dieron cuenta que hay dos formas de ver el objeto: imprimiendo sobre la consola, que es esto que yo hago acá, y limpio pues la consola después de que ya no lo quiero ver, o me voy aquí y lo puedo inspeccionar. Aquí yo puedo jugar, puedo ordenar, por ejemplo, por cantidades, ordenar por letras, por productos, ¿sí? Yo puedo ordenar mi base de datos. Esto no lo puedo hacer sobre la terminal, sobre la consola, pero sí lo puedo hacer cuando visualizo el objeto de aquella manera. Entonces, de nuevo, vuelvo a marcar las 3 líneas que quiero correr, le doy run,
me aseguro que el objeto se creó, sé que se creó porque acá lo imprimí y efectivamente se ve de esta manera. Y además, fíjense que acá está mi objeto que tiene 3 observaciones y 7 variables. ¿Listo? Entonces, flujo de nuevo de cómo ejecutamos una función. Entonces, la escribimos en el script, nos aseguramos que imprima sobre la consola, que se ejecute sin ningún error y después vamos y podemos ver el objeto creado en el entorno. Entonces fíjense que acá funcionó nuestro filtro y dijimos que el precio fuera mayor a 1000 y efectivamente me dejó únicamente los 3 productos que se llaman laptop, laptop, laptop. Algunos vendidos 2 veces, otros una vez, otros 3 veces en la región norte y la región sur, y acá están los 3 vendedores. Pero son los 3 productos que cumplen la condición de ser superiores a 1000. ¿Listo? Entonces les dejo de ejercicio que hagan, por ejemplo, filtrando para el vendedor Ana o para el vendedor María sobre el objeto llamado ventas, ¿sí? Recuerden que el objeto que se llama ventas, pues tiene a Ana 2 veces, tiene a Juan 2 veces, tiene a María, perdón, a Juan lo tiene 3 veces y a María 2 veces, ¿listo? Entonces intenten hacer un filtro con una cadena de caracteres. Bien, vamos ahora a... les dejo acá un mini ejercicio para que por favor intenten resolverlo en clase. Por favor, pausen el video, intenten resolverlo. ¿Listo? Yo les dejo acá lo que sería el resultado esperado. Ustedes ejecútenlo, van y lo escriben acá, ventas, no sé cómo le quieran llamar a ese objeto. O copien esto y se lo llevan al script por acá e intenten, perdón, acá lo pegan en el script e intenten resolverlo. ¿Listo? Les sugiero que hagan eso para que practiquen estas funciones que en la próxima clase las vamos a usar. Bien, vamos ahora sí, se acabó las modificaciones, digamos como de seleccionar, de renombrar, de eliminar algunas variables. ¿Listo? Pasemos a una función que para ustedes de pronto pueda ser útil. Honestamente yo en la práctica no lo uso mucho, que es ordenar filas, ordenar observaciones por una variable, por una o más variables, por más columnas. ¿Listo? Vamos a llamarle variables columnas. Eso es cuando hablemos de variables, normalmente nos vamos a referir a columnas. Cuando hablemos de observaciones, vamos a hablar de filas. ¿Listo? Entonces, vamos a ordenar por una columna. Entonces, fíjense que yo les mostraba que uno puede hacer esto, ¿cierto? Yo ordeno acá, por ejemplo, de precio mayor a menor, por ejemplo, o de cantidades de la menor a la mayor también. Pero cuando yo cierro mi objeto y vuelvo a abrirlo, pues ya ese orden se perdió. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para modificar el objeto y que ese orden se mantenga? Bueno, vamos a usar la función que se llama arrange. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle ventas ord de ordenado, ¿cierto? Y va a ser igual a la función arrange. Voy a repetirlo nuevamente. El primer argumento de cualquiera de las funciones de deployar es el objeto que quiero modificar. En este caso, nuestro objeto se llama ventas. Y vamos a pedirle que ordene por la variable cantidad. ¿Listo? Y pidámosle, ahí automáticamente lo va a ordenar de manera ascendente, es decir, de la más pequeña a la más grande. Corramos esto y ya les muestro cómo lo hacemos de manera descendente. Y fíjense que nuestro nuevo objeto, cada vez que lo abramos, siempre va a estar ordenado de la cantidad menor a la cantidad mayor. ¿Cómo lo hago al revés? Es decir, de manera descendente. Vamos a usar esta función que se llama des. Ahí anidadita, le ponen la palabra des con C y abren un paréntesis y cierran el otro. Y ahí va a ordenar al revés, es decir, de manera descendente. Fíjense, primero las cantidades mayores y finalmente las cantidades menores. Listo, ¿cómo creamos una variable? Es decir, ¿cómo le adicionamos una variable a ese data frame? Entonces vamos a adicionar una variable o una columna. ¿Listo? Entonces llamémosles ventas de mutate. Ustedes pónganle de nuevo como a ustedes les parezca. Voy a escribir mutate, así se llama la función. Y vamos a colocar ventas, que es el objeto que quiero modificar. Y vamos a crear una variable que se llame valor, que va a ser igual a precio por cantidad. Entonces fíjense que nosotros en clase aprendíamos, por ejemplo, a sumar 2 más 2, R nos devolvió 4 y aprendíamos a multiplicar, por ejemplo, 2 por 3 y nos daba 6. Esa misma lógica aplica para la variable que se llama, denme un segundo y vemos el objeto. Fíjense que hay una que se llama precio y hay una que se llama cantidad.
Entonces vamos a crear una nueva variable que se llama valor, o colóquenle valor B o valor venta, como ustedes le quieran colocar, que va a ser igual a multiplicar el precio por la cantidad. Y vamos a ver esto acá. ¿Listo? Y le damos acá. Y fíjense que acá está valor B, que fue el resultado de multiplicar precio por cantidad. Entonces, acá también les dejo un par de variables adicionales. Por ejemplo, uno puede hacer otras operaciones como dividir precio por cantidad dividido en miles. Uno puede hacer otras operaciones. Por ejemplo, yo quiero crear una variable que use una condicional. ¿Listo? Vamos a ir acá y vamos a adicionar variable condicional. ¿Qué es una variable condicional? Yo le voy a preguntar a R cuando una columna cumple una condición y qué quiero que retorne cuando esa condición se cumpla. ¿Listo? ¿Se acuerda que nosotros aprendíamos, por ejemplo, que 1 mayor a 2, le preguntábamos a R que si esto era cierto y él nos retornaba un false? O yo podría decirle 10 es mayor a 2 y él nos retornaba un true. Esa misma lógica de evaluar una condición la vamos a usar para crear una variable. Entonces vamos a llamarle ventas if. Así le voy a poner yo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la función mutate, que es esta que está acá. De nuevo, el objeto que quiero modificar se llama ventas. Y voy a crear una variable. Veamos acá un segundito nuestro objeto que se llama ventas. Una variable que sea premium si el producto cuesta más de $100. ¿Listo? Más de 100 unidades monetarias. Entonces, vamos a crear aquí una variable que se llama prem o premium, si le queremos llamar así, que va a ser igual. Y entonces, aquí es donde viene cómo se usa esta función que estoy introduciendo. La función se llama if-else. ¿Listo? ¿Y cómo funciona if-else? Perdón, acá. La función se llama if-else. Y básicamente tiene 3 argumentos. El primer argumento es la función o el valor que yo quiero evaluar. Y el siguiente argumento es qué debería retornar R cuando ese valor sea positivo y qué debería retornar R cuando la evaluación sea false. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá y vamos a escribir if-else, ¿cierto? Ahí al ladito. Volvemos a abrir un paréntesis. Y fíjense que acá, y esto es clave, esto les va a pasar a ustedes muchas veces cuando uno empieza a anidar funciones dentro de R, a ustedes es común que se les olvide cerrar uno o dos paréntesis. Entonces fíjense que este último paréntesis que está acá me marca este paréntesis de acá. Es decir, ese es el paréntesis de la función mutate. Pero estos dos paréntesis se activan. ¿Qué quiere decir? Que este es el paréntesis de if-else. ¿Listo? Entonces, vamos a poner dos comas acá para separar esto. Entonces, aquí están los 3 argumentos de if-else. El primero, la condición que quiero evaluar. Dijimos que la condición era que precio fuera mayor a 100. Es decir, todos los productos cuyo precio sean mayores a 100, vamos a colocarles premium. ¿Listo? Podemos ponerle la palabra premium, ¿cierto? O podemos decirle póngale un 1 cuando el producto sea premium. ¿Listo? Eso como se ve en los argumentos. Ustedes le dan aquí en la tecla tabular, la que veíamos en clase, y este sería el test. Y después se van en la segunda comita y le dan tabular y le dicen, bueno, ¿qué debería responder cuando sea yes? Bueno, póngale un 1. Y cuando sea no, póngale un 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se nos va a crear una nueva variable que va a tener un valor de igual a 1 si ese producto tiene un precio superior a 100 y 0 cuando no. Entonces vamos por acá, el primer producto que es un laptop que cuesta 1200 tiene el valor de 1. Y entonces de esta manera ya sabemos que en nuestra base de datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 productos superiores a 100 pesos. ¿Listo? Bien, vamos ahora sí con lo que son los resúmenes globales, que es el otro tema que quisiera que aprendamos en el día de hoy. Los resúmenes globales tienen la misma estructura de cualquier otra función que hemos venido usando hasta ahora. El verbo, el objeto que queremos modificar y los argumentos. ¿Listo? Solo que aquí nuestros argumentos van a ser iguales a lo que nosotros, al estadístico o al valor que nosotros estamos interesados en obtener. Entonces veíamos en clase que, por ejemplo, uno calcula el promedio con la función que se llama min.
o que uno calcula la desviación estándar con la función que se llama SD. También veíamos, bueno, esto sí no lo hemos visto, que hay una función que se llama min, que me devuelve el mínimo, otra que se llama max, que me devuelve el máximo de una columna. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a algo que se llama agrupar observaciones. Perdón, resumir objetos. Llamémosle esto así. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Colóquenle a esto un objeto que se llama ventas min. Llamémosle así, ventas min. ¿Y a qué va a ser igual ese objeto? Usemos la función que se llama summarize, esta que está acá. ¿Cuál es el primer argumento de la función ventas de cualquier función de la librería dplyr? El objeto a modificar, en este caso el que se llama ventas. ¿Listo? ¿Cuál es el argumento que quiero usar? Quiero obtener el promedio de el precio por la cantidad. Esa podría ser una, o simplemente podría pedir el promedio de las cantidades vendidas o el promedio del precio de los objetos que estoy vendiendo. ¿Listo? Entonces llamémosle acá valor, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esto? Me va a crear un objeto que contiene el promedio del precio de venta de mis objetos. Entonces fíjense que los objetos que tengo en mi base de datos cuestan en promedio 482 unidades monetarias. ¿Listo? Esa es la forma en la que uso summarize. Ahora, yo por acá les dejo, por ejemplo, que uno puede pedir más allá del promedio. Uno podría pedir varios estadísticos al tiempo. No voy a escribir esta función. Voy a intentar, por ejemplo, hacer ventas. Vamos a crear un nuevo objeto que se llama resumir dos estadísticos. ¿Cierto? Y voy a crear algo que se llama ventas-min max. ¿Listo? Y voy a pedirle que me resuma, coloca summarize, el objeto que quiero modificar es ventas. Y voy a pedirle que me devuelva el mínimo del precio para saber cuál es el objeto más barato en mi base de datos y el máximo del precio para saber el objeto más caro de mi precio. Vamos a ir acá y a esto llamémosle mínimo, ¿cierto? Y a este llamémosle máximo. Recuerden que los acentos es preferible no usarlos, ni los caracteres especiales. Y ahí está. Entonces el objeto más barato en mi base de datos cuesta 25 unidades monetarias y el más caro. Entonces fíjense que ahí yo puedo hacer, voy a darle un enter por acá y quiero contarles algo que uno puede hacer en R. Y es que uno puede darle un salto de línea a esto que está acá y irse moviendo pues un poco para que sea más ordenado el código. Y puedo pedir más de un estadístico al tiempo. Por ejemplo, puedo pedir la mediana, ¿cierto? Del precio. Y voy a colocar aquí mediano, ¿cierto? Mediano, pero yo podría usar, no sé, mediano precio, ¿cierto? Voy a usar esto. Entonces fíjense que puedo separar por comas y puedo hacer saltos de línea para que esto no se vea más ordenado y la línea no vaya hasta el final del script. Pero ahí yo puedo ver, en este caso, que el valor mediano, es decir, el 50% de los productos de mi base de datos cuestan 300 pesos o más. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa si lo que yo quiero ahora es agrupar y calcular estadísticas por grupo? ¿Qué pasa si no quiero hacer un cálculo único, sino que quiero hacer cálculos por grupo? Aquí les voy a pedir que pausen el video y que intenten resolver este ejercicio que está acá. Acá les voy a pedir que filtren algo, les voy a pedir que calculen una nueva variable y les voy a pedir que me obtengan un resumen de esa variable. Intenten hacerlo, por favor. Probablemente este sea uno de los ejercicios que les voy a pedir que hagan en clase, como de los talleres que ustedes deben entregar en clase. Entonces, por favor, practiquen este ejercicio que está acá, el mini ejercicio. ¿Listo? Probablemente también sea una de las preguntas de control que usemos al interior de la clase. Vamos con las descriptivas por grupo. Entonces, vamos a aprender a hacer una nueva función que tiene R dentro de su paquete de funciones, que es el agrupar observaciones o agrupar filas en mi base de datos. Entonces, la función se llama group by. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el mismo cálculo del valor mínimo
y el valor máximo de mis productos, pero quisiera primero hacer ese cálculo por regiones, ¿sí? O en su defecto quisiera hacerlo por vendedores o quisiera hacerlo por el tipo de producto que estoy vendiendo. ¿Listo? Recuerden que nuestra base de datos ventas tiene esas variables. Tengo la categoría, tengo la región y tengo el vendedor. Entonces no me interesa, por ejemplo, tener el valor mínimo, máximo y mediano de toda mi base de datos, sino, por ejemplo, el valor mínimo, máximo y mediano por cada región. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en R vamos a usar esta función que se llama GroupBy, ¿listo? Que nos va a agrupar y después vamos a usar la función Summarize que nos hace clasificaciones por región. ¿Listo? Acá yo les dejé un ejemplo de un código cómo se hace y acá está el resultado. Por ejemplo, acá estoy haciendo el objeto ventas, estoy diciendo que ingreso es igual a precio por cantidad, después agrupo ese objeto por algo llamado región, es decir, quiero saber cuáles son las regiones y después le digo que me calcule el promedio del ingreso por cada una de las regiones y cuántas transacciones se hicieron. ¿Listo? Vamos a escribir este código paso a paso. No se preocupen, ya lo vamos a hacer y finalmente vamos a cerrar con un checklist de lo que aprendimos hoy. ¿Listo? Entonces vámonos con GroupBy. Vamos a hacer el de agrupar. Vamos a hacer uno de agrupar. Entonces, para hacer cálculos agrupados necesitamos hacer dos pasos. El primer paso es agrupar. Entonces vamos a agrupar los datos. Por ejemplo, ¿qué les parece si intentamos calcular el precio promedio de los bienes, de los productos vendidos por región? ¿Les parece? Entonces llamémosle ventas rec, así llamémosle a este objeto, y usemos la función que se llama GroupBy. ¿Cuál es el primer argumento de una función de dplyr? El objeto que quiero modificar. Se llama ventas. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo argumento de una función? Pues el argumento que yo quiero aplicar. Entonces quiero que me calcule a nivel de región. ¿Listo? Y vamos a imprimir para ver qué hay. Quiero mostrarles que aquí no cambia nada. Se van a dar cuenta que ahorita que imprima esto no va a cambiar nada. Solo que me va a indicar que yo tengo esto agrupado por regiones. Me dice, vea, usted está agrupando por la variable regiones y región tiene 3 categorías. ¿Listo? Si yo no lo hubiese hecho por región, sino que lo hubiese hecho, no sé, por categoría del producto, voy a ir acá, vuelvo a imprimir esto que está acá y corro. Y fíjense que aquí ahora me dice que esto está agrupado por categoría y que categoría tiene 2 valores, es decir, computación y accesorios. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces sigamos con región. ¿Listo? Que era el con el que íbamos a hacer. Entonces ahí acabamos de crear un objeto que ya me agrupó los datos por una categoría. Fíjense que no me los ordena, simplemente R ya tiene en su memoria interna que este objeto está agrupado por región. ¿Cuál es el siguiente, digamos, paso que debo hacer? Hacer el cálculo el cálculo que quiero hacer. Entonces vamos a resumir los datos, ¿cierto? Entonces vamos a crearle ventas sum, así se va a llamar nuestro nuevo objeto, y vamos a hacer algo acá. En un segundo. Vamos a hacer la misma función summarize que veníamos haciendo, donde en este caso ya el primer objeto que vamos a modificar no es ventas. Vamos a trabajar con ventas rec, que ese es el objeto que tiene ya nuestros datos agrupados a nivel de región. Entonces vamos a crear algo que se llama precio min, llamémosle así. Voy a poner ese nombre. Ustedes pueden, de nuevo, tanto los nombres de los objetos como los nombres de las columnas, ustedes pueden definir cómo se llaman. Y vamos a pedirle que me calcule el promedio de esta variable que se llama precio. Entonces la función se llama min y coloquémosle precio. Y de nuevo, para chequear el resultado, vamos a imprimir el objeto. Entonces déjenme y borro por acá, marco todo y chequeo. Y ahí está. Hemos creado una base de datos que tiene centro, norte, sur y tiene los precios promedio por región. Ese objeto donde se ve, fíjense que lo tenemos acá, que es el que tiene la región y el precio promedio. De nuevo, recuérdense que ustedes a esto le pueden pedir el mínimo, le pueden pedir el máximo, cualquier estadístico que a ustedes se les ocurra de ahí para allá. Y con esto ya cerramos lo que tenía para la clase de hoy.
Les recomiendo hacer varios de los ejercicios que les estoy dejando montados en el taller del Working Directory, hablaremos en la clase, y les dejo una lista de errores muy comunes y cómo evitarlos para que por favor los lean, porque de aquí van a salir las preguntas de control de lectura. Nos vemos en la próxima clase.